¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Su Permiso. Según un estudio de las Naciones Unidas, el 60% de las mujeres asesinadas en todo el mundo fueron víctimas de sus parejas, exparejas o familiares hombres. Nuestro país no es la excepción. Casos mediáticos como el de la agente Carla Ayala, la periodista Carla Turcios y la doctora Rosa María Bonilla lo confirma. En las últimas horas nos hemos indignado también por otros abominables casos. 2 niñas han sido asesinadas. Incluso una de ellas fue encontrada estrangulada. La violencia contra las mujeres no para en nuestro país. Hoy haremos una reflexión sobre uno de los casos emblemáticos que ya mencionaba al inicio, el caso de la doctora Rosa María Bonilla. Este día se dictó sentencia en contra de su asesino y para hablar al respecto me acompañan su madre, Irma de Bonilla, y su hermana, Irma Bonilla. Señoras, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación a Sin Su Permiso. De verdad que les agradezco la confianza. Me imagino que este día ha sido un día muy difícil para ustedes, para usted como madre, para ti como hermana, para toda la familia. La sentencia fue la máxima que se podía dictar, 50 años de prisión y también un monto de $20,800 por responsabilidad civil. ¿Se sienten satisfechas por esa sentencia? ¿Tuvo un juicio justo, Rosa María? Sí, en mi caso me siento satisfecha y considero que ha sido un juicio justo, ¿verdad? Claro, esto no nos devuelve a nuestra hija, pero sí sabemos que esto va a ser un ejemplo para otros casos que se están dando. Irma, tú pedías en las redes sociales y de hecho ahí tuvimos la oportunidad de contactarnos y tú decías, le pedías a la gente que orara mucho, especialmente este día para tener una sentencia, decías, condenatoria. ¿Tú también estás satisfecha con la resolución de la jueza? Claro, estoy muy satisfecha y como tú lo decías, efectivamente yo estaba pidiendo por las redes sociales, porque ahora los medios o las redes sociales tienen un gran impacto y queríamos que a nivel terrenal se hiciera la justicia para mi hermana. Sabemos que la justicia divina desde el primer día se empezó, pero necesitábamos también ese apoyo o esa justicia aquí en la tierra. Y muchas personas se habían acercado a nosotros y eso era lo que necesitábamos. La oración para contar con la sentencia que hoy obtuvimos. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Rosa María? El día 22 de enero del 2018. ¿Y ustedes como familia nunca detectaron alguna alarma, no hubo alguna señal de alerta? ¿En ningún momento se dieron cuenta, doña Irma, que ella podría haber estado siendo víctima de un monstruo como este hombre? Sí, vimos algunos cambios en ella. ¿Cómo cuáles? Pero parecían algo normal y bueno, empezó ella a cambiar su sistema de vestuario. Ella vestía muy elegante, muy linda, ¿verdad? Su hermana le traía ropa de Canadá y le gustaba mucho y también compraba buena ropa. Pero últimamente ella estaba comprando otro tipo de ropa como es de estos de segunda, cosa que nunca lo había hecho. Y otro era también... Pero entonces ahí no era por el estilo de ropa, sino más bien era como una violencia económica porque ella no le alcanzaba el dinero. Pues ella había dicho que había encontrado la oportunidad de comprar, por ejemplo, un jean a bajo precio y de calidad. Entonces, sin embargo, siempre se vestía bien porque tenía, pero lo que ella compraba ya no era de calidad. Y otro era también por la comida, por no engordar, por mantenerse delgada. Entonces, y muchas veces me di cuenta que él veía en su celular
las calorías que tenía cada comida. Él le revisaba a ella. No, ella. en su celular. Él andaba cuántas calorías tiene cada comida. Ujú. Y en broma, pues me decía, mamita, estas son 35 calorías innecesarias, no se lo coma. Yo le decía, el cuerpo necesita de todo. ¿Tú veías algún cambio en tu hermana? Yo sé que tú te fuiste a Canadá, pero no sé, me contabas que la habías visto en diciembre, que viniste a pasar las fiestas para recibir el 2017, no, el 2018. Uh-huh. Sí, la verdad que como dice mi mamá, ella siempre tuvo un buen gusto, se vestía de manera elegante, pero hasta cierto punto nosotros lo veíamos quizás normal. En ese sentido, esos cambios, no lo miramos desde otro punto de vista que ella podía estar ejerciendo o podía ser víctima de una violencia económica. Claro, ella cuando nos encontramos en diciembre, porque siempre venía yo para los fines de año o incluso para las fiestas de agosto, ella era feliz, se mostraba feliz y compartíamos realmente grandes momentos, pero no detectamos nada en ese momento. Ahora quizás con lo que pasó hacemos un retroceso de sus acciones o de sus gestos y podemos tal vez decir sí, ya lo había, pero en ese momento no detectamos. Y pareciera que lo que ustedes retroceden ahorita en su memoria es más una violencia económica, una violencia psicológica, pero entonces nunca detectaron una violencia física. No, ni mi mamá, ni nadie de mi familia lo notó. Pero ustedes, por lo que vivieron, creen que esto sí había pasado y no fue la primera ocasión. No puedo decir eso porque no existe una denuncia previa que haya hecho mi hermana. Uh-huh. A la familia jamás ella le hizo algún comentario. Entonces no puedo asegurar algo, ¿verdad?, de lo que realmente desconozco en cuanto a lo físico, ¿verdad? Pero lo psicológico y lo económico ahora retrocedemos y vemos que sí eso pudo haber pasado. ¿Cómo se enteraron que Rosa María había sido víctima de esta situación y que finalmente había fallecido? Quizás antes de contestar esa pregunta, otra situación que yo noté que había algún problema, uh-huh, pero que ella lo hacía muy dulcemente, era que siempre que ella venía a San Salvador, a alguna reunión de su trabajo, me decía, mamita, estoy en San Salvador, nos vamos a ver para almorzar juntas o tomarnos el cafecito juntas. Yo le decía, sí, vamos a ir a un bonito lugar. Cuando venía, le decía, vamos a ir a tomarnos el café. No, aquí lo traigo ya hecho. Aquí lo traigo en un termo, me decía. Y entonces yo le decía, no, vamos a Clavo y Canelo, cualquier lugar que me gustaba, no gustaba. Mamita, fíjese que se lo hice porque es el que le gusta a usted. Y nos lo tomábamos en el carro. Me decía, aquí tomémoslo juntitos. Entonces, ahí pero sí, qué raro eso. Así, allí fue una de las cosas, pero nunca tampoco la vi golpeada, ni ella demostraba que... Más bien usted quizá pensaba que era algún tipo de problema económico. Sí, sí, porque muchas veces también ella tenía algún tratamiento médico y me decía, mamita, ¿me lo puede subsidiar? Y yo le decía, con gusto, hijita. Entonces ¿De qué padecía ella? Ella la operaron en el 2017 de la matriz. Entonces ella me dijo, tengo quien me opere, no me van a cobrar, pero el hospital necesito su ayuda. Con gusto, hija, yo se lo voy a pagar. Luego necesitaba lentes y me dijo, ¿me puede ayudar? Sí, con gusto. Entonces varias veces, pero como teníamos esa gran confianza y ese amor entre madre e hija, ¿verdad? Yo se lo hacía siempre. ¿Cómo se entera usted que su hija fue asesinada? Yo venía por Agua Caliente, venía a una reunión de una iglesia, entonces me cae una llamada y era mi nieto, y me dice, abuelita, si está parada, siéntese. ¿Por qué? Voy manejando. Ah, entonces deténgase.
¿Por qué? Yo voy manejando y voy por agua caliente. Sí, pero necesito que usted se detenga. Entonces yo me hice a un lado de la carretera y cuando, ¿qué pasó, hijito? Mi mamá se cayó, tuvo un accidente. Se cayó, ¿y de dónde se cayó? ¿Su nieto cuántos años tiene? En ese tenía 16. Entonces me dice, se cayó de las gradas. Pero aquí le voy a explicar. Y agarró me pasó el teléfono a Denis. Y Denis me dijo, sí, niña Irma, Rosa María sufrió una caída en las gradas. Pero aquí le voy a contar, aquí vamos a platicar. ¿Qué hiciste? Le dije, ¿la auxiliaste? La estamos, aquí ya la va a venir a traer una ambulancia. Pero aquí, véngase que aquí le voy a explicar, me dijo. Entonces yo llegué. ¿Usted se regresa? No, seguí. ¿Siguió? Le dije, ahorita voy para Santana, ahorita no me detengo. Pero ya cuando iba al Boulevard del Ejército, me cae otra llamada de mi otra hija menor y me dice, mami, ya supo lo que le pasó a Rosa María. Sí tuvo un accidente, le dije yo, y se cayó en las gradas de la casa y está bien golpeada. Solo eso le han dicho. Sí, solo eso. ¿Qué otro me tenían que decir? Ya falleció, mamá. Entonces ahí me volví casi loca. Sí. Seguí manejando desde ahí hasta San Jacinto. Así. Y cuando llegué a San Jacinto me auxiliaron unos amigos. ¿Tú cómo te enteraste? Yo ya me había regresado para Canadá, estaba ahí en mi trabajo. Mi hermana, la menor, me había mandado mensaje temprano, me había dicho, tembló en Canadá, ¿estás bien? Yo le dije, aquí en la ciudad donde yo vivo, todo está bien, no ha temblado. Es que en la noticia sale que hubo un temblor. Y yo le volví a responder, aquí yo estoy bien, no te preocupes. Llegué a mi trabajo, empecé a hacer mis labores como de costumbre. Luego vi que me estaba llamando. Yo el teléfono lo tenía en vibrador cuando vi que era ella. Y yo pensé que me estaba llamando otra vez insistiéndome por el temblor. Y yo dije, le voy a contestar para calmarla, que yo estoy bien por el temblor. Cuando le contesté, ella estaba llorando sin parar. Y yo le empecé a preguntar, ¿qué te pasa, nenita? Lo que se me vino a la mente fue que algo quizás le había pasado a mi mamá o a la hija de ella, a mi sobrina. Y ella solo me decía, la Gilla. Y ya fue que después, no sé cuántos segundos, minutos habrán pasado, que me dijo que falleció. Y le pregunté que cómo, me dijo lo mismo, que se había caído de la gradas. Entonces así fue como me enteré. Y en mi trabajo me auxiliaron, mi jefe estaba allí e inmediatamente me dio el permiso para venirme al país. Rápidamente me gustaría su opinión al respecto. ¿Ustedes están de acuerdo que un caso como este se mantenga en reserva o les gustaría que se conocieran algunos detalles? Pues hasta cierto punto sí, de esa manera reserva parcial, porque guardar la intimidad de mi hermana, han salido o pueden salir cosas que la gente no debe de conocer, porque cada uno tenemos que guardar la privacidad. Pero por el otro lado, no para que sea un ejemplo hacia cualquier otra mujer que está viviendo una violencia, ya sea física, psicológica, económica. Entonces, en mi caso, yo sí estoy de acuerdo que haya sido de esta manera. Se guarda un poco la privacidad de mi hermana, pero al mismo tiempo se mantiene. Sin embargo, a pesar de que tenga reserva, tú me comentabas que habías recibido testimonio de algunas otras mujeres y que decían que el simple hecho de ver alguna parte de lo que sucedió, que era completamente abominable lo que se veía en ciertas imágenes que se filtraron, gracias a eso tomaron decisiones de vida. Sí, exacto. Lo que pasa es que desde un inicio, cuando sucedió el fallecimiento de ella, no había esa reserva. Entonces se filtró mucha información, ¿verdad? Y gracias a ello, que se manejó desde un principio el feminicidio, pudo ser alerta para muchas mujeres.
Y lo digo en el círculo cercano de nosotros, que nos hemos dado cuenta que amigas de mi hermana, amigas mías, compañeras de trabajo, a raíz de lo que le pasó a Rosa María, abrieron los ojos y dijeron: esto que le pasó a ella me está pasando a mí, con la diferencia de que ellas pudieron hacer un alto antes de que pasara lo peor, ¿verdad? Entonces ha sido como un ejemplo hacia muchísimas mujeres, en el caso, como te digo, cercano a nosotros. Y yo sé que a raíz de eso han habido muchísimas denuncias en diferentes tribunales acerca de la violencia. Doña Irma, ¿quién era Rosa María como madre? ¿Usted cómo la puede describir? ¿Cómo honra su memoria recordándola como hija, como profesional? Una gran hija, era mi hija primogénita. Era una niña con mucho carisma, con muchos valores, que claro, en el hogar se los hemos infundado a todas ellas, ¿verdad? Era una niña muy respetuosa, profesional y con sus padres lo máximo. Ella era una niña cariñosa y estaba pendiente de cualquier situación de nosotros. Yo le podría decir casi una hija perfecta. ¿Y como hermana, cómo la recuerdas? Como ella era la mayor, ella tenía ese detalle de cuidarnos a nosotras las menores. Y en cierta ocasión recuerdo que alguien dijo que en muchas fotos ella aparecía siempre atrás de mí cuando estábamos pequeños. Ella siempre aparecía atrás de mí. Y su respuesta fue: lo que pasa es que yo aparezco atrás de ella porque siempre la estoy cuidando. Era una gran hermana. Y ahora seguramente te está cuidando desde el cielo. Sí, seguramente que sí. En la mayoría de los casos de feminicidio, según este estudio de la ONU que yo hablaba al inicio, el feminicidio es la culminación de una serie de actos de violencia. No es algo fortuito y, bueno, te voy a matar, sino que es como el último paso después de haber tenido una gran agresión durante un buen tiempo. Y dice el estudio que se puede prevenir si la mujer levanta la mano, alza la voz. Pero el gran problema es que las mujeres se guardan eso. ¿Por qué creen ustedes que las mujeres se guardan el ser víctimas? Y en el caso de Rosa María, ¿por qué creen ustedes que se lo guardó? Como le dije, era una gran hija y yo creo que ella no me quería hacer sufrir a mí. Hacía 3 años su papito adorado había muerto. Mi esposo murió y ella nunca me quería ver triste, ni que yo me sintiera mal. Ella estaba pendiente de mi salud, de todo. Entonces yo creo que ella no me quiso dar a conocer esto por lo que estaba pasando. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, yo pienso igual. Yo creo que ella tenía un gran corazón y claro, al ser víctima de un feminicidio o al ser víctima de una violencia, en muchos casos, porque he leído también, las mujeres piensan que es algo normal o que van a salir por ellas mismas de ese círculo. No sé si ella se habrá dado cuenta que estaba siendo víctima de esa violencia. Pienso yo que no nos quería dar esa preocupación, no nos quería dar ese dolor, ¿verdad? Al contarnos algo. Y quizás ella pensó que ella solita podía salir. Este mismo estudio al que estaba haciendo referencia refleja que la mitad de los hombres, y se lo voy a leer textualmente porque me llamó mucho la atención, dice: la mitad de los hombres que han asesinado a su pareja no muestran empatía hacia la víctima. Al menos 1/3 no tuvo remordimientos. El estudio dice también que los agresores tienden incluso a presentarse como la víctima. En el caso de Rosa María, su asesino tuvo en algún momento un
mínimo gesto de arrepentimiento? Pues no se lo vi, no me di cuenta. Aún hoy yo pregunté cuál fue la reacción de él ante la condena. ¿Ustedes no estuvieron adentro? No, yo solo estuve el primer día, pero no estuve tampoco en la propia sala donde él estaba, me tenían aparte. ¿Y qué le dijeron de cómo había reaccionado él cuando le dijeron culpable 50 años? Nada, se quedó, o tuvo shock, pero no hizo ningún gesto, ningún movimiento. Eso me dijeron los creyentes. ¿Tú quieres opinar algo? No, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no estuvimos adentro del juicio. Mi mami estuvo el primer día, pero luego por su salud mental y emocional se salió, Sí. ¿verdad? Para no estar oyendo ella tantas cosas terribles y revivir la situación. Pero así como dice mi mamá, fue, no sé, no hubo. La verdad que como no estuvimos, ¿verdad? Pudo haber sido una reacción neutra. ¿Tú crees que personas como esta, que llegan a ser psicópatas, tienen la capacidad de reformarse o de llegar en algún momento a reinsertarse a la sociedad? La verdad es que es una pregunta bien difícil porque jamás nos había pasado tal situación y la verdad que no sé si un día eso llegue a pasarle, ¿verdad? Nosotros estamos del otro lado de su situación, entonces realmente no podría exactamente decir. Doña Irma, ustedes son una familia creyente. Sí. Como creyentes, como madre, como familia, un crimen como este se puede perdonar. Por sanidad espiritual yo lo perdoné. Y yo lo dije en la audiencia de septiembre. Yo no podía andarlo a él de rehén en mi corazón, lo solté y pedí a Dios que lo perdonara o que él se arrepintiera. Pero a la vez dije también que las leyes son hechas para cumplirlas y también son de Dios. Entonces, a la ley terrenal tenía que respetarse y llevarse hasta el final. Pero ante Dios y ante mis principios cristianos, yo lo he perdonado. ¿Usted ha perdonado? Sí. Y eso ha sanado mi corazón y quizás algunas personas también han visto poco tranquila, ¿no? Pero sí, ha sido un dolor terrible, ¿verdad? Entonces, pero sí, no puedo andarlo cargando en mi corazón. ¿Y tú Irma? En mi caso es diferente. Todos los seres humanos somos distintos. Sí, y cada uno hemos llevado el duelo de mi hermana de diferente manera. Sí. En mi caso no te puedo decir si lo he perdonado, porque mi dolor ahorita es demasiado grande. Y así lo he mantenido desde el primer día. Y ha sido quizás el dolor, ha sido una tristeza más grande que cualquier enojo que yo pude o cualquier cólera u odio. Porque me gana más la tristeza que cualquier mal sentimiento hacia él. Mi dolor ahorita es más grande. Y completamente comprensible. ¿Cuál es el próximo paso como familia? En estos momentos yo sé que Irma están cerrando un círculo importante, el círculo de la justicia terrenal. Como familia, ¿cuál es el próximo paso que van a dar? Bueno, en el caso de ella regresa al país donde vive, allá tiene su hijo y tiene que, yo le digo, seguir adelante, tiene que vivir por su hijo, tenemos que vivir. Y en mi caso, pues me ha quedado el hijo de ella, él está allá conmigo, ha empezado sus estudios universitarios y tenemos que hacerle frente. Y seguramente va a ser un muchacho de bien y que va a honrar la memoria de su madre. Ya la está honrando. Bendito sea Dios. Él sacó su bachillerato el año pasado y fue una PAE de dieces, ¿verdad? Y también su carrera universitaria la está sacando bien. Bueno, muchas gracias nuevamente por la confianza
por la oportunidad de trasladar este mensaje. Y de verdad que las puertas de nuestro canal están abiertas, y desde el programa Sin Su Permiso, de parte del staff, de Ana, de Francesca y de todas las mujeres que trabajamos aquí en Sin Su Permiso, de Carolina, nuestra coordinadora, gracias por la confianza, y aquí siempre van a tener para Rosa María y para todas las mujeres que son víctimas de violencia, que nosotros podamos ayudar, un espacio solidario. Vamos a una pausa comercial. Ana, en el set, en la segunda parte de nuestro programa, sigue abordando este tema con 2 abogadas muy importantes, así que les invitamos a que mantengan la sintonía. Gracias. Continuamos hablando lamentablemente de la violencia contra la mujer en esta segunda parte del programa, y aquí en el set ya me acompañan Silvia Juárez, coordinadora del programa Hacia una vida libre de violencia para las mujeres de Ormuza, y la licenciada Alba Evelyn Cortés, presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas del Salvador. Señoras, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué lección nos deja el fallo que emitió ayer el juez contra este sujeto, Denis Suárez, 50 años, que le cegó a golpes la vida a la doctora Rosa Bonilla, un feminicidio más que el país? Para mí son 4 elementos los que hay que rescatar de esta sentencia, que culmina, digamos, una etapa de todo este proceso. La primera es que este hecho, o sea, esta victimización de la doctora Rosa María Bonilla, fue uno de los hechos que permitió transformar el imaginario social. O sea, el duelo social se transformó, porque nos parece que por primera vez la sociedad se ve tocada por la muerte de una ciudadana. No siempre ocurre esto. Lo segundo es que también nos alerta sobre el comportamiento de la violencia, donde el feminicidio no es un hecho aislado en la vida de una mujer, ¿verdad? Un hecho fortuito que ocurre de repente en su vida, sino que hay toda una serie de señales que fueron determinando, que fueron labrando este trágico desenlace. La pregunta es por qué no los logramos ver. El tercer elemento para nosotros es que también la capacidad que tuvo el sistema de reaccionar de una manera distinta de como suele hacerlo en la mayoría de casos. Y es porque la doctora es llevada incluso por él mismo al hospital, y el hospital hace una detección, una alerta de que lo que estaban diciéndole no concordaba con lo que veía, y genera, ¿verdad? Activa todo el sistema y se permite que haya una investigación muy integral, se hace un estudio socioforense de las condiciones de vida de ella, de parte de la Fiscalía y la Policía. Se robustece la idea de que las relaciones de poder contra las mujeres no tienen que ver solo con jerarquías de dinero o de puesto, Silvia, sino de género. Silvia, usted dijo al principio, la ciudadanía se ve tocada, pero ¿por qué se ve tocada con este asesinato en especial, cuando los feminicidios, o sea, cuando ocurrió esto, lamentablemente habían ocurrido otros feminicidios más? Uno que a todos nos dejó, lo de la gente Carla Ayala, que vimos cómo actuó la policía. Entonces, ¿qué hace particular este caso de los otros? Creo que fueron varios casos, incluso también el de la periodista de la prensa gráfica, Carla Turcios, y otros 4 también que ocurrieron en ese mismo ínterin. Creo que la capacidad de generar duelo social también vino determinada mucho porque hubo una mediatización, pero primero hubo la ruptura de una idea de que solo ciertas mujeres podían ser tocadas con la violencia social. Sí, para mí eso, o sea, si usted analiza todos los perfiles de hechos que se han hecho públicos de violencia contra las mujeres, en estos logramos notar que eran mujeres que eran profesionales, que generaban ingresos, que tenían un trabajo, incluso en el servicio público, y que eran mujeres que aparentemente tenían control de sus relaciones. Licenciada Cortés, sí, en tema de la divulgación del caso como tal, porque fue un caso que tuvo reserva, pero estos casos, tristemente, se necesita una víctima para que nos eduquen, para encender alertas. ¿Hasta dónde esa reserva impide
la gran educación o hasta dónde esa reserva es necesaria? Lo que pasa es que las reservas en este tipo de procesos es para garantizar los derechos tanto de las víctimas directas como indirectas, los familiares, los hijos, los padres de las víctimas, pero nunca tiene que ser una reserva para sustraer del conocimiento de la sociedad una violación tan grave a derechos humanos como es un feminicidio. Y yo quisiera aportar lo que dice Silvia, quizás el feminicidio de la doctora también rompe esa creencia de que solo en las clases dijéramos de más bajo nivel económico se podían dar los feminicidios. Nosotros sabemos que la muerte de las mujeres a manos de sus maridos era permitido en El Salvador. El uxoricidio fue legal por más de 125 años en El Salvador y especialmente se permitía que nos mataran nuestros maridos por adúlteras o y ya no había pena de fusilamiento para ellos, sino que solo los mandaban que se alejara del lugar donde nos mataron. Esa autorización a los hombres de que tomen la vida de las mujeres, a pesar de que ya fue derogada la ley, ya no está la ley escrita, sigue una ley inscrita en la cultura, en la sociedad, sí, etcétera. Seguimos siendo muy machistas. Entonces, todavía hay hombres que se creen con el derecho de decidir la vida de las mujeres. Entonces las prácticas sociales y culturales refuerzan eso, los estereotipos de género también. Pero fíjese qué interesante acá, una mujer que no tenía dependencia económica, que es el estereotipo que tenemos de feminicidio. Las mujeres no se van pues porque necesitan que los hombres paguen los gastos para mantenerse ella y los hijos. En este caso no. Y también nos manda otra lección, que las mujeres pueden tener recursos, generar los recursos, pero no disponer de los recursos. O que el hecho de que yo tenga recursos no implica que estoy en una relación solo desigual de poder basada en lo económico, sino que también hay... emocional. Exacto, y es lo que la ley muy bien dice y lo define como relaciones de confianza, aquellos mandatos de lealtad. ¿Cuáles son esas alertas que uno tiene que ver, no solo como mujer, sino también como amiga, como mamá, como tía? Esas alertas que para identificar esto no está bien en esta relación. Bueno, para nosotras tiene que ver mucho con toda una cultura del miedo y del silenciamiento. Las relaciones que se van minando, o sea, lo primero que se mina no es a través de un golpe, no es a través de una violencia sexual o del asesinato como tal, sino es anular la autonomía de estas mujeres. ¿Y cómo lo hacen? La primera medida es generalmente cortar las redes de apoyo. O sea, yo tengo una hija, pero esa hija resulta que no me visita o me habla muy poco. La noto temerosa con algunas decisiones, si llega a visitarme a tal hora ya se tiene que ir. O sea, para mí esas son unas alertas, porque en relaciones basadas en el respeto, en la solidaridad, ¿verdad? En el amor básicamente, no puede existir el miedo. Entonces yo siempre les digo a las mujeres, miren, la primera alerta de que esa relación no es sana es si usted ante una pregunta, ¿cómo? ¿Venís a visitarme? ¿Te venís a quedarte? ¿Puedes ir a tomar un café conmigo? ¿Se lo piensan con miedo? Esa ya es una alerta. Y eso no es tan percibido porque nos han enseñado incluso a anular el miedo como algo que debemos decir. ¿Por qué no tengo la capacidad de decirle a mi pareja que este día yo voy a ir a... Por miedo. Exacto, por miedo. ¿A qué le temen? Entonces ahí es donde viene la pregunta, ahí viene todo el análisis, ¿verdad? Es porque es una persona agresiva, posesiva, controladora, no toma bien mis decisiones y está anulada mi autonomía. Hay otro miedo que se está generando lamentablemente y sobre todo esta semana, que es el miedo para los que somos padres a que nuestros adolescentes salgan. El miércoles asesinan, que Dios la tenga en su gloria, a una niña de 11 años. La asesinan y la respuesta de la Asamblea Legislativa, entiéndase, de la fracción de Arena es: voy a presentar una nueva ley contra la violencia de la mujer. Usted es abogada, Alba Evelyn. No tenemos ya suficientes leyes. No es una burla a la madre que está llorando esa niña decirle que van a presentar una ley cuando las leyes tendrían que funcionar más bien. Mire, yo le voy a decir algo. La Asamblea Legislativa tiene al menos 30 o 32 funciones dentro de la Constitución. Generalmente, como sociedad, la primera respuesta que queremos dar ante un problema tan grave de violación de derechos humanos es una reforma de ley, pero la Asamblea Legislativa también tiene esa facultad de poner buenos funcionarios que puedan actuar con la debida diligencia antes de que maten a las mujeres o que puedan garantizar los derechos, en este caso de las adolescentes. También pueden hacer comisiones especiales para investigar qué es lo que no está funcionando con las leyes que ya aprobamos. De hecho, la ley ahora
ahorita, como es de 2012, tiene ya 7 años de vigencia. Creo que es un momento para poder hacer una revisión integral con todos los actores, y yo no veo mal una propuesta de ley, pero sí tiene que ser dentro de un marco de revisión completa, pero porque si si fuera la ley... la ley de la violencia contra la mujer es que tiene 5 años. Sí, no. yo entiendo que la propuesta que se hizo es porque hay un mecanismo del seguimiento de la Convención de Belén do Pará, por lo que leí en los periódicos, en donde en diciembre nos ha hecho a todos los países de la OEA una propuesta de un modelo tipo de ley para juzgar los feminicidios. Pero yo le quiero decir que nuestra ley en El Salvador, aprobada por la misma Asamblea Legislativa con impulso de las mujeres diputadas del Grupo Parlamentario de Mujeres en ese momento, es una de las mejores leyes que tenemos. Reconocida Entonces, por la Unión Europea. Está Si reconocida tenemos una gran hasta ley, en Europa. ¿por qué la ley no se está aplicando? Porque las prácticas sociales y culturales no las estamos combatiendo. O sea, usted tiene ley formal, pero quien va a aplicar la ley, quien la va a conocer, incluso las mismas mujeres, todos los días nos bombardean con esas prácticas sociales, una gota de agua que rompe la roca, que es... hay estereotipos de género que nos mantienen en subordinación, roles de género, discriminación contra las mujeres, prácticas sociales tan sutiles como el vestir de blanco el día de la boda, que tiene antecedentes de que eso es la pureza de la mujer que va a entregar a su patriarca en la noche de boda, entregar el tesoro, el único tesoro que tengo, porque después se convierte en la cruz que debo llevar en mi matrimonio. Entonces, esas prácticas que se le van cincelando a las muchachas, o echar a las hijas cuando pierden su virginidad como que ya no valen nada, y entonces ya esos, dijéramos, la humillación de la familia, si son prácticas de hace 7.000 años, 5.000, y se siguen reproduciendo. ¿Cómo controlamos esas prácticas que subordinan a la mujer a su vida en función de un patriarca? Pero ¿cómo se controla? Porque, vaya, para Hormuza, ¿es necesario más leyes, reformas de leyes, o se necesita que se aplique la ley? Yo soy de la idea de que necesitamos que se aplique una ley. Pero para esto usted necesita primero advertir realmente dónde están las necesidades, porque a mí me preocupa que estemos reaccionando, o sea, de forma reactiva, porque esto resta energía a decisiones más estratégicas. Por ejemplo, Alba Evelyn dice asertivamente, debemos transformar la cultura. Sí. Saben que hay por lo menos 3 elementos, pero así, de transformación cultural estructural en la ley. Por ejemplo, reformar el currículo nacional de formación a todos los niveles educativos, desde parvular hasta la educación superior, formal y no formal. Tradúzcame eso en... Es que el Ministerio de Educación debe empezar a revisar que en todos los años de educación formal de una persona se le debe incluir e inculcar los derechos humanos de las mujeres y el rechazo hacia la violencia contra las mujeres. Pero eso no se está haciendo en los escuelas. Lo primero que nos han dicho es que no hay dinero para hacer esa reforma en el currículo. Pero eso se puede hacer educando a los profesores. Tampoco se ha hecho. Entonces, o no en la medida que esperamos, y seguimos reproduciendo. Lo segundo es que, ¿cuáles son los...? O sea, a ver, la encuesta de victimización elaborada por la DIGESTIC en el año 2017 revela que alrededor de 1.700.000 mujeres mayores de 15 años manifestaron haber expresado la violencia, haber vivido la violencia. Estamos hablando de una proporción masiva de mujeres en el país. Sí. ¿Y sabe cuánto es el presupuesto que se le designa para el abordaje de la violencia contra las mujeres desde el Estado? Es menos del 1%. Entonces, ¿cómo espera tener resultados, aunque tenga una ley muy progresista, con decisiones que no son estratégicas? Alba Evelyn, estaba hablando Silvia sobre, lo resumo, sobre la pasividad realmente del sistema en la aplicación de la ley. Si estoy equivocada, me corrige. Porque, vaya, volvamos al caso de la doctora, volvamos al fallo que dio el juez. Es un fallo justo. Es un fallo que lo mete 50 años en la cárcel, que ahí se va a morir ese señor, pero le devuelve $20,000 de resarcimiento social. Hasta ofensivo puede ser esa cantidad. Sí, pero eso es, pero todavía yo, bueno, no conozco la sentencia, pero por lo que estaban hablando entiendo que sí, ya salió. Pero en materia de violación a derechos humanos, como es la violencia contra la mujer, esa parte del daño, dijéramos, civil, es una parte. Lo más importante es restituir hasta la medida de lo posible los derechos de las víctimas indirectas que quedan ahorita. De la familia. Exactamente, la familia, pero también tomar medidas de no repetición
repetición. ¿Qué es lo que facilitó que una mujer profesional, ¿verdad?, que no estaba dependiendo económicamente de ningún hombre, fuera cegada su vida con tanta violencia por este hombre? Entonces, esas situaciones que facilitan que las mujeres terminen muertas por feminicidio, eso es lo que la sentencia también tiene que decir. Por ejemplo, las mujeres que van a los hospitales las ven golpeadas y siempre dicen, yo sola me golpeé, cuando es algo tan increíble, que no puede ser así. ¿Qué medidas se van a tomar para actuar con la debida diligencia ante esos casos? Mujeres que van a denunciar violencia intrafamiliar, pero después inmediatamente se arrepienten por toda esta componente social y cultural que tenemos y le hacemos caso que desista. Es decir, que lo que usted está diciendo o planteando es, no se limite a hacer un fallo, vaya, investigue qué pasó, por qué pasó y resuelva. Pero la alerta, exacto, pero la alerta no debe estar hasta que hay una mujer en riesgo del filo de la muerte, sino hay toda una serie de escenarios previos que esta mujer enfrentó que nadie los alertó. Y vuelvo con el dato de la encuesta. Solo 6 de cada 100 mujeres se atreven a pedir ayuda a las autoridades por hechos de violencia. O sea que en el 94% de los hechos el Estado es incapaz de detectar la violencia. Si lográramos detectar esa violencia, podríamos evitar que las mujeres sean asesinadas. Pero el Estado es incapaz porque no tiene capacidad o porque es insensible. Las dos cosas. Porque mire cómo actuó la PNC con el tema de la gente Carla Ayala. O sea, ¿qué mujer va a ir a abocarse a la policía cuando se refleja tanta insensibilidad de parte de las autoridades? Y a pesar de eso, la policía es la primera instancia donde las mujeres llegan y la que han dicho que le tienen más confianza. Entonces yo sí creo que la policía puede ser un verdadero elemento de prevenir feminicidios, pero creando unidades donde puedan darle seguimiento a las medidas de protección. Mire, aquí tenemos un montón de ideas tradicionales que tenemos que romper. Por ejemplo, las medidas de protección las dan los jueces, las dan la jueza, pero el seguimiento a la medida de protección generalmente era preguntarle a usted, mire, no ha venido él a molestarla, está cumpliendo. No, el seguimiento a las medidas de protección tiene que ser con la persona denunciada o agresora, no darle pausa que se acerque a la mujer, que entienda que lo que ha hecho es violatorio de la ley, pero también algo más, darle un buen seguimiento y que las mujeres se sientan comprometidas, seguras de que el hecho de tener hijos, ¿verdad?, no las va a poner en riesgo su vida, porque ahorita tenemos un dilema, que cuando hay régimen de visita de mujeres que han logrado separarse de los hombres, pero hay hijos, y les dan medidas de protección a ellas, pero hay un régimen de visita, generalmente se piensa que prevalece el derecho de la niñez a relacionarse con sus padres, pero ahí las degollan, entonces quitarnos la idea de aquella sagrada familia que primero vea un niño que tenga padre, pues hay que mantener ese niño con padre. Si este padre va a ser capaz de quitarle la vida a la propia madre, entonces suspendo ese régimen de visita por proteger la vida de la mujer. Pero ¿cuántas mujeres llegan y dicen, mire, él llega a hostigarme, ocupa a los niños solo para molestarme, interroga a los niños si tengo otro marido, que no sé qué, los niños llegan llorando, y yo pido que suspendan porque sufro violencia? Entonces ese clic todavía no lo hemos hecho en todas las instituciones, porque tenemos una adoración de que cuando hay una familia con patriarca, pues entonces hay que mantenerla. Tal vez más que seguir pensando en aprobar leyes es hacer un alto en el camino y bueno, aprovechando que viene un nuevo gobierno. La Asamblea perfectamente. La Asamblea tiene todas las facultades constitucionales, las diputadas, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, que es una comisión nueva, tiene toda la facultad de decir, sentémonos. ¿Qué ha pasado con la ley desde que la aprobamos? ¿Sabe usted que no menos de 5 años se necesitan cuando se aprueba una ley nueva, solo para divulgarle que se comience a aplicar de manera genérica, y no se está aplicando de manera genérica? Yo hoy estuve en la mañana, estuve en la zona paracentral en una conferencia sobre relaciones desiguales de poder, y se han acercado 3 funcionarios y me dicen, yo nunca había oído de la ley, y estamos hablando que la ley es estamos hablando. Exacto, y si las leyes no se conocen, no se van a aplicar. Y también, ¿quién traslada estas leyes? Porque, miren, yo le quiero decir, a veces hay dinero para divulgar la ley y el funcionariado que lo anda divulgando es despotricando. Esta ley es inconstitucional, esta ley no pueden haber leyes que protejan especialmente a las mujeres.
mujeres. Pero ¿qué sanción hay a eso? ¿Qué sanción hay? La gente está estable en el servicio público cometiendo semejantes arbitrariedades. Entonces yo sí creo que ya estamos en un momento que si servidores públicos están en contra del avance de los derechos humanos de las mujeres, tienen que ser excluidos del servicio público. Y eso es precisamente reparación y prevención. Yo no puedo tener funcionarios que no creen en las leyes que se han aprobado para proteger la vida de las mujeres y que las sigan matando. Sí, estamos fallando como Estado. No estoy diciendo al gobierno, ojo. Como Estado estamos fallando. Fallándole a las víctimas y a las familias de esas víctimas. Sí, digamos que hay una falla sistémica, decimos nosotros, en todos los sentidos. Primero, porque a las mujeres tratamos de venderles siempre la idea que sean ellas las que rompan, o sea, las obligamos a ellas, que están en la relación de poder, no solo con su agresor, sino con el mismo sistema, que denuncien, que alcen la voz, que rompan el silencio. Pero nunca, si te fijas, en ninguna campaña hay un mensaje dirigido a los hombres: deje de matar, deje de violar, deje de acusar. Usted es superior. Exacto. Es cierto, totalmente cierto. Lo segundo, le decimos, va a denunciar y se enfrenta a toda una serie. Primero, no solo se viola el cuerpo, sino la verdad. Hay un descrédito para las mujeres y su valor, el valor del relato de las mujeres. Hay toda una serie de obstáculos que están ahí a la base. Primero, desalentando a las mujeres a hacer esa denuncia, y segundo, manteniéndose en esa condición. También para nosotros es determinante toda una serie de privilegios, lo que nosotros llamamos el fuero patriarcal, que son todas esas pautas que protegen a los agresores frente a las mujeres. El descrédito del relato de las mujeres, incluso prácticas legales, por ejemplo, como el caso del fuero por delitos comunes a funcionarios por violencia contra las mujeres. El caso del juez. El hecho, por ejemplo, de que usted pueda ser contratado, como decía el Evelyn, en el servicio público, sabiendo que usted ha sido un violador de derechos humanos de las mujeres. Ha tenido señalamientos por acoso sexual y lo siguen contratando y lo mantienen ahí. Bueno, tenemos a la diputada Pati Valdivieso todavía peleando para que se ejecute lo de la ley de publicar el listado de los agresores sexuales, especialmente de a pesar de que la ley lo dice. Sí, pero eso es factible y hay que dirá, no, pero es que es vida íntima, vida privada. Todos los derechos en este país, todos los derechos tienen límites. Eso es lo que ustedes hablaron como riesgos feminicidios. O sea, los riesgos feminicidas son todas las tolerancias previas a la muerte de una mujer. No aplicar la ley es decir que estamos en contra, que esto es inconstitucional. Yo digo, si yo soy una servidora pública que voy a estar dirigiendo una institución y tengo colaboradores, lo que sea, aplicadores que no creen en esta ley, están incumpliendo una ley de derechos humanos. Es que estas no son leyes de las mujeres, son leyes de derechos humanos. Entonces, ahí entonces el Estado, la Convención de Belén do Pará dice, ¿quiénes pueden causar violencia contra la mujer? Su pareja, la comunidad y el Estado y todo servidor público. Para mí tenemos que ser ya cero tolerancia. Si usted no me aplica la ley, si usted sigue usando lenguaje sexista, si usted sigue sin vigilar las medidas de protección, si usted sigue declarando culpable a las mujeres que llegan, imagínense, usted llega a denunciar que su esposo le causa violencia y al final dicen sí, le causó violencia, pero también usted sale sancionada porque usted lo causó también. ¿Usted quería? Sí, nosotras también vemos que una de las medidas concretas que se puede tomar es este registro de agresores, no solo cuando sean condenados, sino precisamente con las medidas de protección. Saben ustedes que en el país un agresor puede cometer violencia hasta en 10 procesos distintos a nivel nacional, porque no hay un registro que pueda decirle al juez, mire, esta persona ya viene que le genere antecedentes. Sí, exacto. Entonces, no es un criterio de riesgo feminicida el hecho de que usted tenga frente a una persona señalada por agresiones y que hayan 10 procesos de medidas impuestas a este mismo agresor con otras mujeres. Exacto, y a pesar de que, por ejemplo, si quedan un registro penal con cualquier delito penal que usted le haya gritado a alguien y le digo te voy a aniquilar, ya le queda un registro penal, pero imagínese. No hay registro penal, eso es increíble. No hay registro penal porque lo toman como casos de familia, y yo también le quiero decir, ahorita yo estoy conociendo ya primero fallo judicial, bueno, tenemos unos grandes fallos de la Sala de lo Penal, excelente, hay varios fallos también, usted vio el de la violencia simbólica de las vallas,
En Huacotecti hay un juez excelente que está aplicando medidas de protección y las manda a vigilar. Y así usted va viendo que sí hay cierto funcionario judicial de que sí va en el camino correcto, pero hay muchos que tal vez no. Pero yo solo le quiero decir algo, no me gusta centrarme solo en los fallos judiciales. Si los jueces o las juezas solo llegan ya a sentenciar a las mujeres muertas, no, yo quiero irme la más prevención atrás con toda la gente que tiene que aplicar las leyes. Nos queda un minuto. Yo le quisiera dar la mitad cada una para que desde sus trincheras, desde su conocimiento, envíen un mensaje a las mujeres, envíen un mensaje al nuevo gobierno que va a entrar el 1 de junio para que esto cese. Bueno, nuestra primera demanda es que no puede haber retrocesos en todos los avances para las mujeres, pero sí que tenemos que asumir compromisos desde el servicio público para garantizar que las mujeres puedan ejercer derechos, básicamente eso. Y también creo que debe reconocerse, por ejemplo, todos los avances respecto de la primera sentencia que ha habido hace un par de semanas sobre el suicidio feminicida. Es la primera sentencia en el mundo que reconoce que la exposición prolongada a ese abuso de poder puede hacer determinar a las mujeres a quitarse la vida. Y eso es irresponsable. Entonces, no nos alienta que haya una mujer asesinada y volvemos e insistimos. La consigna debe ser no tener feminicidas presos, sino tener mujeres vivas, o sea, evitar que las asesinen. Sí, y yo, más que a las mujeres, yo le quiero mandar a los hombres que todavía tienen en su mentalidad que son dueños de las mujeres o que pueden disponer de la vida de ellas o de su integridad. No, quiero mandar ese mensaje, necesitamos una nueva masculinidad. Aquí la inmensa mayoría de muertos los causan los hombres y los muertos son los hombres y cuando matan a las mujeres también son los hombres. ¿Qué tipo de masculinidad hemos creado? Tienen que reaccionar, tienen que comenzar a respetar la vida, a respetar la dignidad. Y sí, las mujeres tienen que saber sus derechos, pero también ustedes, hombres, tienen que saber que aquí hay prohibición de que violen los derechos humanos de las mujeres y de que hay sanciones también y de que no importa que sea una relación de pareja, los privilegios masculinos que habían dentro del ámbito intrafamiliar ya fueron eliminados por ley. Si se siguen reproduciendo, pueden traer también consecuencias. Alba, de verdad, muchísimas gracias. A la orden. Créame que no va a ser la primera vez que va a estar usted en este set, porque de este tema vamos a seguir hablando. Igual usted, Silvia, de verdad, muchísimas gracias. Buenas noches, feliz fin de semana para las dos. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere.